Bueno, la clase de hoy día es el tema de derivadas, ¿no? Bueno, la teoría de derivadas ya la habíamos visto. En resumen, la derivada es la tangente a una determinada curva. La tangente a una curva en un determinado punto, ¿no? Eso se considera derivada. O sea, o se considera también como la mínima pendiente, ¿no? Cuando el límite de la longitud o del cateto horizontal se aproxima a cero. Se da derivada. O la derivada se puede calcular utilizando la definición, ¿no? Utilizando la definición o en todo caso utilizando nuestras tablas que les había compartido de derivadas, ¿no? Que están en la primera parte, aquí dice derivadas. Y vemos las derivadas de diferentes funciones, diferentes funciones. Entonces, en el problema que se le está mostrando, dicen hallar dy sobre dx. Ese dy sobre dx significa hallar la derivada, ¿no? De y igual a arco coseno de x sobre x cuadrado más un medio logaritmo natural de 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado entre 1 más raíz de 1 menos x cuadrado, ¿no? Entonces, en este tipo de problemas no me piden demostrar nada, no me piden, solamente me dicen que derivo. Entonces, yo tengo que derivar y ver qué términos quizás se pueden simplificar, ¿no? En caso no se puedan simplificar, se puede dejar indicado, ¿no? Muy bien, pero antes de derivar, en algunas ocasiones hay que a veces aplicar algunas propiedades para que me facilite la derivación y no se haga muy extenso, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, aquí veo que hay una división de dos factores, de un logaritmo. Entonces, si tú recuerdas, ¿no?, tu matemática básica, el logaritmo de una división, ¿no?, se puede expresar como logaritmo de una diferencia o logaritmo de una resta, ¿no? Entonces, antes de derivar esta expresión, la voy a expresar de la siguiente forma. Y igual arco coseno de x sobre x al cuadrado más un medio que multiplica al logaritmo de 1 menos raíz de 1 menos x al cuadrado menos logaritmo de 1 más raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, esa división le he transformado en una resta. Ahora este un medio pasa a multiplicar, ¿no? Al pasar a multiplicar me quedaría un medio logaritmo de 1 menos raíz de 1 menos x cuadrado. Y este un medio también pasa a multiplicar al otro término. De tal manera que ha quedado de esa forma. Entonces ya lo tengo, la expresión un poco más fácil de derivar. Ahora sí, haciendo uso de las propiedades de un marcador, haciendo uso de las propiedades
Vamos a comenzar a derivar. Por ejemplo, yo en este primer término, ¿no? Se observa que hay una división, porque hay una división de dos funciones, dos factores. Arco coseno de x entre x cuadrado. ¿Sí? Eso es una división. Entonces, lo que vas a hacer es, te vas a ir a tu tabla, ¿no? Tablita de derivadas y vas a buscar la división. En tu tablita de derivadas, la división está en la fórmula número 9. Vamos a copiar. Ahí está. Esa fórmula la voy a utilizar en la primera, en esta. La voy a utilizar ahí, ¿no? El u sería arco coseno de x. El b sería x al cuadrado. Entonces aquí me dice b por u derivada o u derivada por b. Nosotros, para mejor entendimiento, esto se puede escribir también como derivada del primero por el segundo menos el primero derivada del segundo sobre el segundo elevado al cuadrado. Es lo mismo, ¿no? Porque en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a comenzar a derivar. Entonces, simplemente es eso, observar, observar y aplicar la fórmula. Entonces digo, la derivada. Entonces, yo lo voy a expresar la derivada como una, con esta simbología que hemos visto, que también significa derivada, ¿no? La variable con una especie de comilla como exponente, significa derivada. Va a ser igual. Entonces aquí voy a aplicar la división. División. Entonces mi fórmula, según mi fórmula, dice, me dice deriva la primera parte. Arco coseno de x. Derivada del primero. Multiplicado por el segundo, pero el segundo es lo que está en la parte inferior, o sea, multiplicado por x cuadrado. Le dije, esta comilla significa que ahí vas a derivar. Menos, ahora dice el primero se mantiene y ahora vas a derivar el, voy a borrar aquí. Entonces aquí el primero se mantiene, el primero es arco, el primer factor, arco coseno de x por la derivada de eso. Entre, dice, todo. Lo que está en la parte de abajo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, para que logres comprender todo lo que ves ahí, es esta u. Y todo lo que está abajo es b, ¿no? Y estás aplicando esta ecuación, ¿no? Derivada de u por b menos u por la derivada de b. Entre la derivada de b al cuadrado. Muy bien, más un medio. Logaritmo, entonces aquí tengo que yo derivar.
tengo que derivar esa parte. Entonces me voy a mi tabla y tengo que ver una fórmula que tenga logaritmo. Entonces, si yo me voy a mi tabla, una fórmula que tenga logaritmo natural, o sea, esta. Voy a poner por aquí. Entonces vamos a derivar este logaritmo natural, ¿no? Entonces observo ahí, tengo que observar mi u. En este caso, el u es lo que está dentro de ese logaritmo natural. Ln es logaritmo natural. Entonces, según lo que me dice mi tabla, es u derivada, o sea, u es lo que está dentro, entonces yo tengo que derivar esto. Es u derivada entre u. Ahí está. Tengo que derivar u derivada, que es todo lo que está dentro de ese logaritmo natural, entre menos. Igual aplico la misma propiedad, digo, para derivar ese logaritmo tengo que derivar lo que está dentro entre, tengo que derivar eso entre lo mismo, pero sin derivar. Listo. Entonces yo ya apliqué todas las fórmulas de derivación, esa primera parte. Entonces ahora para culminar tendría que derivar, ¿no? Tendría que derivar esta parte, tendría que derivar esta parte, esto también, eso también. Ya tendría que derivar esa parte. Ahora, ¿cómo le derivo eso? De nuevo tengo que irme a mi tabla, pues, ¿no? Para observar, aquí es igual la derivada de un arco coseno. Entonces, si yo me voy a mi tabla, vamos a ver si existe la derivada de un arco coseno. Arco coseno, aquí está. Copio. Listo. Entonces yo necesito la derivada de este arco coseno para poder derivar este primer factor, ¿no? Entonces continuando ahí, quedaría y derivada de un arco coseno. Aquí dice que es negativo. El u, en este caso, como ves, es el x ahí. Negativo u, o sea, negativo u derivada, dice, u derivada, entre la raíz de 1 menos u, o sea, pero u vale x al cuadrado. Por x al cuadrado.
menos arco coseno. Aquí me dice derivada de x al cuadrado, ¿no? En mi tabla de derivadas no lo voy a encontrar como x al cuadrado, sino lo voy a encontrar como u a la n, porque es una derivada de una potencia. O x a la n también puede ser. Aquí lo tengo, ¿no? Entonces voy a utilizar esa ecuación, esa fórmula de derivación para encontrar la derivada de esa x cuadrada, ¿no? Identifico, observo bien y veo que el n vale 2, ¿no? Aquí el n sería 2, según lo que me dice mi fórmula. Para derivar ello es n, o sea, 2x a la n menos 1. Como n vale 2 menos 1 va a quedar en la parte del denominador, va a quedar 2 por 2, 4. Continúo más, o sea, donde estoy observando, donde veo derivada, ahí me detengo para desarrollar. Por ejemplo, aquí veo que hay una derivada, ¿no? Ahí hay una derivada. Entonces, pero antes de derivar, lo podemos expresar el numerador de la siguiente manera. 1 menos 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. Esto está como derivado. 1, raíz de 1 menos x al cuadrado es 1 menos x cuadrado menos 1 medio. Entre 1 menos raíz de 1 menos x al cuadrado. En el siguiente factor también lo expreso igualito antes de derivar. 1 menos, o más, perdón, 1 menos x al cuadrado a la 1 medio, todo eso por su derivada entre 1 más raíz de 1 menos x al cuadrado. Sigo desarrollando. Aquí, si observas aquí, bueno, me faltaría aquí para culminar la derivación. Derivar esto, esta parte, derivar esta parte y derivar esto. Entonces aquí dice derivada de x, ¿no? Derivada de x, si me voy a mi tabla, aquí dice, ven, derivada de x en la fórmula 2 es 1. Y por ahí también observamos que derivada de c representa una constante. En matemática, una constante puede ser un número. O sea, quiere decir que la derivada de un número es 0. Y derivada de x es igual a 1. Aquí estoy viendo. Esta d que ves d sobre dx significa derivada con respecto a la variable x. Muy bien. Continuando, quedaría derivada de x es 1. ¿No? 1 por x cuadrado va a quedar menos x al cuadrado. Sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Menos, bueno, el 2x no vayas a multiplicar acá, lo pongo adelante. 2x arco coseno de x. Entre x a la cuarta. Ahí en ese factor ya no hay ninguna derivación. Más un medio
un medio. Tengo que derivar el numerador, ¿no? Porque ahí dice 1 menos x al cuadrado a la 1 medio, tengo que derivar por la simbología que estás observando ahí, ¿no? Entonces, vamos a derivar esa parte. 1 deriva de una constante, que lo derivas término o factor por factor. Primero vas a derivar 1. Derivar de 1 es 0. ¿Por qué? Porque la teoría, en este caso, me dice que la derivada de un número es 0. Menos. Para derivar 1 menos x al cuadrado a la 1 medio, aunque lo voy a colocar por aquí. Para poder derivar esto, ¿no? A eso se llama una función compuesta, ¿no? Y me falta poner al cuadrado. Se llama función compuesta porque la base no es x, ¿no? Es 1 menos x al cuadrado. Bueno, la fórmula 3 es de potencia, pero para una potencia de base x. Entonces, pero ahí también tenemos nosotros una fórmula en nuestra tabla, la fórmula 4, que es una fórmula de potencia, pero para una base se puede decir compuesta, ¿no? Un factor que tenga, que no sea simple, sino que sea compuesto, ¿no? O sea, que tenga otros términos. Y lo tenemos. Vamos a utilizar esa fórmula. Entonces, si nosotros derivamos